El Génesis revisado 1 Huestes del cielo parte 1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. El concepto mismo de un comienzo de todas las cosas es básico para la astronomía y la astrofísica modernas. La afirmación de que había un vacío y un caos antes de que existiera el orden se ajusta a las últimas teorías de que el caos, no la estabilidad permanente, gobierna el universo. Y luego está la declaración sobre el rayo de luz que inició el proceso de creación. ¿Era esto una referencia al Big Bang, la teoría según la cual el universo fue creado a partir de una explosión primordial, un estallido de energía en forma de luz, que envió a volar la materia de la que se forman las estrellas, los planetas, las rocas y los seres humanos? En todas direcciones y creando las maravillas que vemos en los cielos y en la tierra. Algunos científicos, inspirados por los conocimientos de nuestra fuente más inspiradora, lo han pensado. Pero entonces, ¿cómo conoció el hombre antiguo la teoría del Big Bang? ¿Hace mucho tiempo? ¿O fue este cuento bíblico la descripción de asuntos más cercanos a casa, de cómo se formaron nuestro propio pequeño planeta Tierra y la zona celestial llamada firmamento, o brazalete martillado? De hecho, ¿cómo llegó el hombre antiguo a tener una cosmogonía? ¿Cuánto sabía realmente y cómo lo sabía? Es apropiado que comencemos la búsqueda de respuestas donde los eventos comenzaron a desarrollarse, en los cielos, donde también, desde tiempos inmemoriales, el hombre ha sentido que sus orígenes, valores superiores Dios, si se quiere se encuentran. Por emocionantes que sean los descubrimientos realizados mediante el uso de microscopios, es lo que los telescopios nos permiten ver, lo que nos llena de la comprensión de la grandeza de la naturaleza y el universo. De todos los avances recientes, los más impresionantes sin duda han sido los descubrimientos en los cielos que rodean nuestro planeta. ¿Y qué asombrosos avances han sido? En unas pocas décadas, los terrícolas nos hemos disparado desde la faz de nuestro planeta. Vagó por los cielos de la Tierra a cientos de millas sobre su superficie. Aterrizó en su satélite solitario, la Luna. Y envió una serie de naves espaciales no tripuladas para sondear a nuestros vecinos celestiales, descubriendo mundos vibrantes y activos deslumbrantes en sus colores, características, composición, satélites y anillos. Quizás por primera vez podamos captar el significado y sentir el alcance de las palabras del salmista. Los cielos anuncian la gloria del Señor y la bóveda celeste revela la obra de sus manos. Una era fantástica de exploración planetaria llegó a un clímax magnífico cuando, en agosto de 1989, la nave espacial no tripulada denominada Voyager 2 sobrevoló el lejano Neptuno y envió a la Tierra imágenes y otros datos. Con un peso de casi 1 tonelada, pero ingeniosamente equipado con cámaras de televisión, equipos de detección y medición, una fuente de energía basada en la desintegración nuclear, antenas de transmisión y pequeñas computadoras, FIG-1, envió pulsos similares a susurros que requirieron más de 4 horas. Para llegar a la Tierra incluso a la velocidad de la luz. En la Tierra, los pulsos fueron capturados por una serie de radiotelescopios que forman la red de espacio profundo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, NASA. Luego, las débiles señales fueron traducidas por magia electrónica en fotografías, gráficos y otras formas de datos en las sofisticadas instalaciones del Laboratorio Jet Propulsión de Oosthoven 5, JPL, en Pasadena, California, que gestionó el proyecto para la NASA. Lanzado en agosto de 1977, 12 años antes de que se cumpliera esta misión final, la visita a Neptuno. Voyager 2 y su compañera. La Voyager 1, originalmente tenía la intención de alcanzar y escanear solo Júpiter y Saturno y aumentar los datos obtenidos anteriormente sobre esos dos gigantes gaseosos por las naves espaciales no tripuladas Pioneer 10 y Pioneer 11. Pero con notable ingenio y habilidad, los científicos y técnicos del JPL aprovecharon una rara alineación de los planetas exteriores y, utilizando las fuerzas gravitacionales de estos planetas como tirachinas, lograron empujar la Voyager 2 primero desde Saturno a Urano y luego desde Urano a Neptuno, FIG 2. Así fue como durante varios días, a fines de agosto de 1989, los titulares sobre otro mundo dejaron de lado las noticias habituales de conflictos armados, convulsiones políticas, resultados deportivos e informes de mercado que componen el día a día de la humanidad. Durante unos días, el mundo que llamamos Tierra se tomó un tiempo para observar otro mundo. Nosotros, los terrícolas, estábamos pegados a nuestros televisores, emocionados por las fotografías en primer plano de otro planeta, el que llamamos Neptuno.
Cuando las deslumbrantes imágenes de un globo aguamarina aparecieron en nuestras pantallas de televisión, los comentaristas enfatizaron repetidamente que esta era la primera vez que el hombre en la Tierra había podido ver realmente este planeta, que incluso con los mejores telescopios terrestres solo es visible como un punto débilmente iluminado en la oscuridad del espacio a casi 5.000 millones de millas de nosotros. Les recordaron a los espectadores que Neptuno fue descubierto solo en 1846, después de que las perturbaciones en la órbita del planeta Urano algo más cercano indicaran la existencia de otro cuerpo celeste más allá. Nos recordaron que nadie antes, ni Sir Isaac Newton ni Johannes Kepler, quienes entre ellos descubrieron y establecieron las leyes del movimiento celeste en los siglos XVII y XVIII, ni Copérnico, que en el siglo XVI determinó que el Sol, no la Tierra, estaba en el centro de nuestro sistema planetario, ni Galileo, quien un siglo más tarde usó un telescopio para anunciar que Júpiter tenía 4 lunas. Ningún gran astrónomo hasta mediados del siglo XIX y ciertamente nadie en tiempos anteriores conocía a Neptuno. Por tanto, no solo el espectador medio de televisión, sino los propios astrónomos estaban a punto de ver lo que no se había visto antes. Sería la primera vez que aprenderíamos los verdaderos matices y la composición de Neptuno. Pero 2 meses antes del encuentro de agosto, había escrito un artículo para varios mensuales de Estados Unidos, Europa y América del Sur que contradecía estas nociones arraigadas. Neptuno era conocido en la antigüedad, escribí. Y los descubrimientos que estaban a punto de realizarse solo confirmarían el conocimiento antiguo. Neptuno, predije, sería azul verdoso, acuoso y tendría parches del color de la vegetación parecida a un pantano. Las señales electrónicas de la Voyager 2 confirmaron todo eso y más. Revelaron un hermoso planeta azul verdoso, aguamarina, abrazado por una atmósfera de helio, hidrógeno y gases metano, barrido por vientos arremolinados de alta velocidad que hacen que los huracanes de la Tierra parezcan tímidos. Debajo de esta atmósfera aparecen misteriosas manchas gigantes cuya coloración es a veces azul más oscura y a veces amarillo verdoso, tal vez dependiendo del ángulo en el que la luz del sol las incida. Como era de esperar, las temperaturas atmosféricas y superficiales están por debajo del punto de congelación, pero inesperadamente se encontró que Neptuno emitía calor que emana del interior del planeta. El Génesis revisado 1 Oestes del cielo parte 2. Contrariamente a la consideración anterior de Eostofeaven 7 de Neptuno como un planeta gaseoso, la Voyager 2 determinó que tenía un núcleo rocoso sobre el cual flota, en palabras de los científicos del JPL, una mezcla de agua y hielo. Esta capa acuosa, que rodea el núcleo rocoso mientras el planeta gira en su día de 16 horas, actúa como una dínamo que crea un campo magnético considerable. Se descubrió que este hermoso planeta, imagen de abajo, estaba rodeado por varios anillos formados por cantos rodados, rocas y polvo y está orbitado por al menos 8 satélites o lunas. De este último, el más grande, Tritón, resultó no menos espectacular que su maestro planetario. La Voyager 2 confirmó el movimiento retrógrado de este pequeño cuerpo celeste, casi del tamaño de la luna de la Tierra. Orbita a Neptuno en una dirección opuesta a la del curso de Neptuno y todos los demás planetas conocidos en nuestro sistema solar, no en sentido contrario a las agujas del reloj como lo hacen, pero agujas del reloj. Además de su propia existencia, su tamaño aproximado y su movimiento retrógrado, los astrónomos no sabían nada más de Tritón. La Voyager 2 reveló que era una luna azul, una apariencia resultante del metano en la atmósfera de Tritón. La superficie de Tritón se mostraba a través de la fina atmósfera. Una superficie gris rosácea con rasgos montañosos escarpados en un lado y rasgos lisos, casi sin cráteres en el otro lado. Las imágenes en primer plano sugirieron una actividad volcánica reciente, pero de un tipo muy extraño. Lo que arroja el interior activo y caliente de este cuerpo celeste no es lava fundida, sino chorros de hielo fangoso. Incluso las evaluaciones preliminares indicaron que Tritón tenía agua corriente en su pasado, muy posiblemente incluso lagos que pueden haber existido en la superficie hasta tiempos relativamente recientes, en términos geológicos. Los astrónomos no tenían una explicación inmediata para las líneas de crestas de doble vía que corren rectas por cientos de millas y, en uno o incluso 2 puntos, se cruzan en lo que parecen ser ángulos rectos, lo que sugiere áreas rectangulares, Fig. 3. Los descubrimientos confirmaron así completamente mi predicción. Neptuno es de hecho azul verdoso. Se compone en gran parte de agua. Tiene parches cuya coloración se parece a una vegetación de pantano.
Este último aspecto tentador puede significar más que un código de color si se tiene en cuenta la implicación completa de los descubrimientos en Tritón. Allí, parches más oscuros con halos más brillantes han sugerido a los científicos de la NASA la existencia de profundos charcos de lodo orgánico. Bob Davis informó desde Pasadena de The Wall Street Journal que Tritón, cuya atmósfera contiene tanto nitrógeno como la de la Tierra, puede estar arrojando de sus volcanes activos no solo gases y hielo de agua sino también material orgánico, compuestos a base de carbono que aparentemente recubren partes de Tritón. Tan gratificante y abrumadora corroboración de mi predicción no fue el resultado de una mera suposición afortunada. Se remonta a 1976 cuando se publicó The 12th Planet, mi primer libro de la serie de Earth Chronicles. Basando mis conclusiones en textos sumerios milenarios, había preguntado retóricamente: cuando investiguemos a Neptuno algún día, descubriremos que su asociación persistente con las aguas se debe a los pantanos acuosos que una vez se habían visto allí. En 12th Planet de 1976 menciona Urano bajo el nombre de Anu, Urano, como un planeta color azulado agua, con un anillo blanco y inclinado el cuerpo celeste por la influencia gravitacional de Nibiru teniendo una inclinación aproximada de 60 grados, dicho planeta tenía agua debido a los restos de la antigua Tiamat, y múltiples lunas. Esto se publicó, y obviamente se escribió, un año antes de que se lanzara la Voyager 2 y lo expuse en un artículo 2 meses antes del encuentro con Neptuno. ¿Cómo podía estar tan seguro, en vísperas del encuentro de la Voyager con Neptuno, de que mi predicción de 1976 sería corroborada? ¿Cómo me atrevía a arriesgarme a que mis predicciones fueran refutadas semanas después de enviar mi artículo? Mi certeza se basó en lo que sucedió en enero de 1986, cuando la Voyager 2 sobrevoló el planeta Urano. Aunque está algo más cerca de nosotros, Urano está solo a unos 2.000 millones de millas de distancia, se encuentra tan lejos de Saturno que no se puede ver desde la Tierra a simple vista. Fue descubierto en 1781 por Frederick Wilhelm Herschel, un músico convertido en astrónomo aficionado, solo después de que se perfeccionó el telescopio. En el momento de su descubrimiento y hasta el día de hoy, Urano ha sido aclamado como el primer planeta que conocemos en la antigüedad que se descubrió en los tiempos modernos. Porque, se ha sostenido, los pueblos antiguos conocían y veneraban al Sol, la Luna y solo 5 planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que creían que se movían alrededor de la Tierra en la bóveda del cielo. Nada podía verse ni conocerse más allá de Saturno. Pero la misma evidencia recopilada por la Voyager 2 en Urano demostró lo contrario. Que en un tiempo cierto pueblo antiguo sabía sobre Urano, y sobre Neptuno, e incluso sobre el más distante Plutón. Los científicos todavía están analizando las fotografías y los datos de Urano y sus increíbles lunas, buscando respuestas a un sinfín de acertijos. ¿Por qué Urano yace de costado, como si fuera golpeado por otro gran objeto celeste en una colisión? ¿Por qué sus vientos soplan en dirección retrógrada, contraria a lo normal en el sistema solar? ¿Por qué su temperatura en el lado que está oculto al Sol es la misma que en el lado que mira hacia el Sol? ¿Y qué dio forma a las características y formaciones inusuales de algunas de las lunas de Urano? Especialmente intrigante es la luna llamada Miranda, uno de los objetos más enigmáticos del sistema solar, en palabras de los astrónomos de la NASA, donde una meseta elevada y aplanada está delineada por escarpes de 100 millas de largo que forman un ángulo recto, un rasgo apodado el chevrón por los astrónomos, y donde, a ambos lados de esta meseta, aparecen rasgos elípticos que parecen pistas de carreras surcadas por surcos concéntricos, lámina y fib. 4. Sin embargo, 2 fenómenos se destacan como los principales descubrimientos con respecto a Urano, distinguiéndolo de otros planetas. Uno es su color. Con la ayuda de telescopios terrestres y naves espaciales no tripuladas, nos hemos familiarizado con el marrón grisáceo de Mercurio, la neblina de color azufre que envuelve a Venus, el Marte rojizo, el Júpiter rojo marrón amarillo multicolor y Saturno. Pero cuando las impresionantes imágenes de Urano comenzaron a aparecer en las pantallas de televisión en enero de 1986, su característica más llamativa fue su color azul verdoso, un color totalmente diferente al de todos los planetas vistos anteriormente, ver Urano más abajo. El otro hallazgo diferente e inesperado tuvo que ver con de qué está hecho Urano. Desafiando las suposiciones anteriores de los astrónomos de que Urano es un planeta totalmente gaseoso como los gigantes Júpiter y Saturno, la Voyager 2 descubrió que no estaba cubierto por gases sino por agua. No solo una capa de hielo congelado en su superficie, sino un océano de agua.
Se descubrió que una atmósfera gaseosa envuelve al planeta. Pero debajo de ella se agita una inmensa capa 6.000 millas de espesor. De agua sobrecalentada, su temperatura tan alta como 8,000 grados Fahrenheit en palabras de los analistas del JPL. Esta capa de agua caliente líquida rodea un núcleo rocoso fundido donde los elementos radiactivos, u otros procesos desconocidos, producen el inmenso calor interno. A medida que las imágenes de Urano se hicieron más grandes en la pantalla del televisor cuanto más se acercaba la Voyager 2 al planeta, el moderador del laboratorio de propulsión a chorro llamó la atención sobre su inusual color verde azulado. No pude evitar llorar fuerte. Oh, Dios mío, es exactamente como lo habían descrito los sumerios. Me apresuré a ir a mi estudio, cogí un ejemplar de D12TH Planet y, con manos temblorosas, miré la página 269, en la edición de bolsillo de Avon. Leo una y otra vez las líneas que citan los textos antiguos. Sí, no había duda. Aunque no tenían telescopios, los sumerios habían descrito a Urano como +.sid, un término que yo había traducido como verdoso brillante. Unos días más tarde llegaron los resultados del análisis de los datos de la Voyager 2, y también se corroboró la referencia sumeria al agua en Urano. De hecho, parecía haber agua por todas partes. Como se informó en un programa de recapitulación de la serie de televisión Nova, el planeta que fue golpeado en su costado, la Voyager 2 descubrió que todas las lunas de Urano están hechas de roca y agua helada ordinaria. Esta abundancia, o incluso la mera presencia, de agua en los supuestos planetas gaseosos y sus satélites en los bordes del sistema solar fue totalmente inesperada. Sin embargo, aquí teníamos la evidencia, presentada en D12TH Planet, de que en sus textos de hace milenios, los antiguos sumerios no solo habían sabido de la existencia de Urano, sino que lo habían descrito con precisión como azul verdoso y acuoso. ¿Qué significó todo eso? Significó que en 1986 la ciencia moderna no descubrió lo desconocido. Más bien, redescubrió y se puso al día con el conocimiento antiguo. Por lo tanto, fue debido a esa corroboración de 1986 de mis escritos de 1976 y, por lo tanto, a la veracidad de los textos sumerios que me sentí lo suficientemente seguro como para predecir, en vísperas del encuentro de la Voyager 2 con Neptuno, lo que descubriría allí. El Génesis revisado capítulo 1 Huestes del cielo parte 3. Los sobrevuelos de la Voyager 2 de Urano y Neptuno habían confirmado no solo el conocimiento antiguo sobre la existencia misma de estos dos planetas exteriores, sino también detalles cruciales sobre ellos. El sobrevuelo de Neptuno en 1989 proporcionó una corroboración aún mayor de los textos antiguos. En ellos, Neptuno figuraba antes que Urano, como se esperaría de alguien que entra al sistema solar y ve primero a Plutón, luego a Neptuno y luego a Urano. En estos textos o listas planetarias se llamaba a Urano Kakapshanama, planeta que es el doble de Neptuno. Los datos de la Voyager 2 van lejos para mantener esta antigua noción. De hecho, Urano se parece a Neptuno en tamaño, color y contenido acuoso. Ambos planetas están rodeados por anillos y orbitados por una multitud de satélites o lunas. Se ha encontrado una similitud inesperada con respecto a los campos magnéticos de los dos planetas. Ambos tienen una inclinación inusualmente extrema en relación con los ejes de rotación de los planetas. 58 grados en Urano, 50 grados en Neptuno. Neptuno parece ser casi un gemelo magnético de Urano, informó John Noble Wilford en The New York Times. Los dos planetas también son similares en la duración de sus días. Cada uno tiene entre 16 y 17 horas de duración. Los feroces vientos de Neptuno y la capa de lechada de agua helada en su superficie dan fe del gran calor interno que genera, como el de Urano. De hecho, los informes del JPL afirman que las lecturas iniciales de temperatura indicaron que, las temperaturas de Neptuno son similares a las de Urano, que está más de 1.000 millones de millas más cerca del Sol. Por lo tanto, los científicos asumieron que Neptuno de alguna manera está generando más de su calor interno que Urano, compensando de alguna manera su mayor distancia del Sol para alcanzar las mismas temperaturas que genera Urano, lo que resulta en temperaturas similares en ambos planetas, y por lo tanto agregando una característica más al tamaño y otras características que hacen de Urano un casi gemelo de Neptuno. Planeta que es el doble, dijeron los sumerios de Urano al compararlo con Neptuno. El tamaño y otras características que hacen de Urano un gemelo cercano a Neptuno, anunciaron los científicos de la NASA. No solo las características descritas, sino incluso la terminología. Planeta que es el doble, un gemelo cercano de Neptuno, es similar.
Pero una declaración, la sumeria, fue hecha alrededor del 4000 AC, y la otra, por la NASA, en DC 1989, casi 6000 años después. En el caso de estos dos planetas distantes, parece que la ciencia moderna solo se ha puesto al día con el conocimiento antiguo. Suena increíble, pero los hechos deberían hablar por sí mismos. Además, este es solo el primero de una serie de descubrimientos científicos en los años transcurridos desde la publicación de D12TH Planet que corroboran sus hallazgos en un caso tras otro. Aquellos que han leído mis libros, La escalera al cielo, Las guerras de dioses y hombres, y Los reinos perdidos siguieron al primero, saben que se basan, ante todo, en el conocimiento que nos legaron los sumerios. La suya fue la primera civilización conocida. Apareció de repente y aparentemente de la nada hace unos 6000 años, y se le atribuye prácticamente todas las primicias de una alta civilización. Invenciones e innovaciones, conceptos y creencias, que forman la base de nuestra propia cultura occidental y, de hecho, de todas las demás civilizaciones. Y culturas en toda la Tierra. La rueda y los vehículos de tracción animal, los barcos para los ríos y los barcos para los mares, el horno y el ladrillo, los edificios de gran altura, la escritura y las escuelas y los escribas, las leyes y los jueces y los jurados, la realeza y los consejos de ciudadanos, la música y la danza y el arte. Medicina y química, tejidos y textiles, religión y sacerdocios y templos, todos comenzaron allí, en Sumer, un país en la parte sur del actual Irak, ubicado en la antigua Mesopotamia. Allí comenzó sobre todo el conocimiento de las matemáticas y la astronomía. De hecho, todos los elementos básicos de la astronomía moderna son de origen sumerio. El concepto de esfera celeste, de horizonte y cenit, de división del círculo en 360 grados, de banda celeste en la que los planetas orbitan alrededor del Sol, de agrupación estrellas en constelaciones y dándoles los nombres e imágenes pictóricas que llamamos zodíaco, de aplicar el número 12 a este zodíaco y a las divisiones del tiempo, y de idear un calendario que ha sido la base de los calendarios hasta el día de hoy. Todo eso y mucho, mucho más comenzó en Sumer. Los sumerios registraron sus transacciones comerciales y legales, sus cuentos y sus historias, en tablillas de arcilla, fig. 5a. Dibujaron sus ilustraciones en sellos cilíndricos en los que la representación estaba tallada al revés, como un negativo, que aparecía como positivo cuando el sello se enrollaba sobre arcilla húmeda, fig. 5b. En las ruinas de ciudades sumerias excavadas por arqueólogos en el último siglo y medio, cientos, si no miles, de los textos e ilustraciones que se encontraron trataban sobre astronomía. Entre ellos se encuentran listas de estrellas y constelaciones en sus ubicaciones celestiales correctas y manuales para observar la salida y puesta de estrellas y planetas. Hay textos que tratan específicamente del sistema solar. Hay textos entre las tablillas desenterradas que enumeran los planetas que orbitan alrededor del Sol en su orden correcto. Un texto incluso da las distancias entre los planetas. Y hay ilustraciones en sellos cilíndricos que representan el sistema solar, como el que se muestra en la lámina B que tiene al menos 4500 años y que ahora se conserva en la sección de Cercano Oriente del Museo Estatal de Berlín Este, catalogado con el número BA-243. Si dibujamos la ilustración que aparece en la esquina superior izquierda de la representación sumeria, fig 6a, vemos un sistema solar completo en el que el Sol, no la Tierra, está en el centro, orbitado por todos los planetas que conocemos hoy. Esto queda claro cuando dibujamos estos planetas conocidos alrededor del Sol en su orden y tamaño relativo correctos, fig. 6b. La similitud entre la pintura antigua y la actual es sorprendente. No deja ninguna duda de que los gemelos Urano y Neptuno eran conocidos en la antigüedad. La representación sumeria también revela, sin embargo, algunas diferencias. Estos no son errores o desinformación del artista. Por el contrario, las diferencias, dos de ellas, son muy significativas. La primera diferencia concierne a Plutón. Tiene una órbita muy extraña, demasiado inclinada al plano común, llamado eclíptica, en el que los planetas orbitan alrededor del Sol, y tan elíptica que Plutón a veces, como en la actualidad y hasta 1999, se encuentra no más lejos sino más cerca del Sol que Neptuno. Por lo tanto, los astrónomos han especulado, desde su descubrimiento en 1930, que Plutón fue originalmente un satélite de otro planeta. La suposición habitual es que era una luna de Neptuno que de alguna manera nadie puede imaginarse cómo se separó de su apego a Neptuno y alcanzó su órbita independiente, aunque extraña, alrededor del Sol.
Esto lo confirma la representación antigua, pero con una diferencia significativa. En la representación sumeria, Plutón no se muestra cerca de Neptuno sino entre Saturno y Urano. Y los textos cosmológicos sumerios, de los que trataremos extensamente, relatan que Plutón era un satélite de Saturno que se soltó para alcanzar finalmente su propio destino, su órbita independiente alrededor del Sol. La antigua explicación sobre el origen de Plutón revela no solo un conocimiento fáctico, sino también una gran sofisticación en materia celestial. Implica una comprensión de las fuerzas complejas que han dado forma al sistema solar, así como el desarrollo de teorías astrofísicas mediante las cuales las lunas pueden convertirse en planetas o los planetas en formación pueden fallar y permanecer como lunas. Plutón, según la cosmogonía sumeria, lo hizo. Nuestra luna, que estaba en proceso de convertirse en un planeta independiente, fue impedida por eventos celestiales de alcanzar el estatus de independiente. Los astrónomos modernos pasaron de la especulación a la convicción de que tal proceso ha ocurrido en nuestro sistema solar solo después de que las observaciones de las naves espaciales Pioneer y Voyager determinaron en la última década que Titán, la luna más grande de Saturno, era un planeta en el planeta, haciendo cuyo desprendimiento de Saturno no se completó. Los descubrimientos en Neptuno reforzaron la especulación opuesta con respecto a Tritón, la luna de Neptuno que es solo 400 millas más pequeña en diámetro que la luna de la Tierra. Su peculiar órbita, su vulcanismo y otras características inesperadas han sugerido a los científicos del JPL, en palabras del científico jefe del proyecto Voyager, Edward Stone, que Tritón pudo haber sido un objeto que navegaba a través del sistema solar hace varios miles de millones de años cuando se acercó demasiado a Neptuno, cayó bajo su influencia gravitacional y comenzó a orbitar el planeta. ¿Qué tan lejos está esta hipótesis de la noción sumeria de que las lunas planetarias podrían convertirse en planetas, cambiar de posición celeste o no alcanzar órbitas independientes? De hecho, a medida que continuamos exponiendo la cosmogonía sumeria, se hará evidente que gran parte del descubrimiento moderno no solo es simplemente un redescubrimiento del conocimiento antiguo, sino que el conocimiento antiguo ofrece explicaciones para muchos fenómenos que la ciencia moderna aún tiene que descubrir. Incluso al principio, antes de que se presente el resto de la evidencia en apoyo de esta afirmación, surge inevitablemente la pregunta: ¿cómo demonios pudieron los sumerios haber sabido todo eso hace tanto tiempo, en los albores de la civilización? El Génesis revisado capítulo 1 Huestes del cielo parte 4. La respuesta radica en la segunda diferencia entre la descripción sumeria del sistema solar, Fig. 6a, y nuestro conocimiento actual de él, Fig. 6b. Es la inclusión de un gran planeta en el espacio vacío entre Marte y Júpiter. No tenemos conocimiento de ningún planeta así. Pero los textos cosmológicos, astronómicos e históricos sumerios insisten en que de hecho existe un planeta más en nuestro sistema solar, su 12º miembro. Incluían el Sol, la Luna, que contaban como un cuerpo celeste por derecho propio por las razones expuestas en los textos, y 10, no 9, planetas. Fue la constatación de que un planeta que los textos sumerios llamaban Nibiru, planeta del cruce, no era ni Marte ni Júpiter, como han debatido algunos estudiosos, sino otro planeta que pasa entre ellos cada 3600 años que dio lugar al título de mi primer libro. El 12º planeta. El planeta que es el 12º miembro del sistema solar, aunque técnicamente es, como planeta, solo el 10º. Fue de ese planeta, los textos sumerios declararon repetida y persistentemente, que los Anunnaki vinieron a la Tierra. El término significa literalmente aquellos que vinieron del cielo a la Tierra. En la Biblia se les llama Anakim, y en el capítulo 6 del Génesis también se les llama Nefilim, que en hebreo significa lo mismo. Aquellos que han descendido, de los cielos a la Tierra. Y fue de los Anunnaki, explicaron los sumerios, como si hubieran anticipado nuestras preguntas, que habían aprendido todo lo que sabían. El conocimiento avanzado que encontramos en los textos sumerios es, en efecto, conocimiento que poseían los Anunnaki que habían venido de Nibiru. Y la suya debe haber sido una civilización muy avanzada, porque como he deducido de los textos sumerios, los Anunnaki vinieron a la Tierra hace unos 445.000 años. En ese entonces ya podían viajar por el espacio. Su vasta órbita elíptica formaba un bucle, esta es la traducción exacta del término sumerio, alrededor de todos los planetas exteriores, actuando como un observatorio en movimiento desde el cual los Anunnaki podrían investigar todos esos planetas. No es de extrañar que lo que estamos descubriendo ahora ya se supiera en la época sumeria.
¿Por qué alguien se molestaría en llegar a esta partícula de materia que llamamos Tierra, no por accidente, no por casualidad, no una vez sino repetidamente, cada 3600 años? Es una pregunta que los textos sumerios han respondido. En su planeta Nibiru, los Anunnaki/Nefilim enfrentaban una situación que nosotros en la Tierra también podríamos enfrentar pronto. El deterioro ecológico estaba haciendo la vida cada vez más imposible. Era necesario proteger su atmósfera menguante, y la única solución parecía ser suspender partículas de oro sobre ella, como un escudo. Las ventanas de las naves espaciales estadounidenses, por ejemplo, están recubiertas con una fina capa de oro para proteger a los astronautas de la radiación. Este metal raro había sido descubierto por los Anunnaki en lo que llamaron el séptimo planeta, contando desde afuera hacia adentro, y lanzaron la misión Tierra para obtenerlo. Al principio intentaron obtenerlo sin esfuerzo, de las aguas del Golfo Pérsico. Pero cuando eso fracasó, se embarcaron en arduas operaciones mineras en el sureste de África. Hace unos 300.000 años, los Anunnaki asignados a las minas africanas se amotinaron. Fue entonces cuando el científico jefe y el médico jefe de los Anunnaki utilizaron técnicas de manipulación genética y fertilización in vitro para crear trabajadores primitivos, el primer Homo sapiens que se hizo cargo del agotador trabajo en las minas de oro. Los textos sumerios que describen todos estos eventos y su versión condensada en el libro del Génesis han sido tratados extensamente en The 12th Planet. Los aspectos científicos de esos desarrollos y de las técnicas empleadas por los Anunnaki son el tema de este libro. Se demostrará que la ciencia moderna está abriendo un camino asombroso de avances científicos, pero el camino hacia el futuro está repleto de señales, conocimientos y avances del pasado. Se demostrará que los Anunnaki han estado allí antes. Y a medida que la relación entre ellos y los seres que habían creado cambió, cuando decidieron darle civilización a la humanidad, nos impartieron parte de su conocimiento y la capacidad de hacer nuestros propios avances científicos. Entre los avances científicos que se discutirán en los capítulos siguientes también estará la creciente evidencia de la existencia de Nibiru. Si no fuera por The 12th Planet, el descubrimiento de Nibiru sería un gran evento en astronomía, pero no más significativo para nuestra vida diaria que, digamos, el descubrimiento en 1930 de Plutón. Fue agradable saber que el sistema solar tiene un planeta más ahí fuera, y sería igualmente gratificante confirmar que la cuenta planetaria no es 9 sino 10. Eso complacería especialmente a los astrólogos, que necesitan 12 cuerpos celestes y no solo 11 para las 12 casas del zodíaco. Pero después de la publicación de The 12th Planet y la evidencia que contiene, que no ha sido refutada desde su primera impresión en 1976, y la evidencia proporcionada por los avances científicos desde entonces, el descubrimiento de Nibiru no puede quedar solo en un asunto de libros de texto sobre astronomía. Si lo que he escrito es así, sí, en otras palabras, los sumerios tenían razón en lo que estaban registrando, el descubrimiento de Nibiru significaría no solo que hay un planeta más ahí fuera, sino que hay vida ahí fuera. Además, confirmaría que hay seres inteligentes ahí fuera, personas que estaban tan avanzadas que, hace casi medio millón de años, podían viajar por el espacio. Personas que iban y venían entre su planeta y la Tierra cada 3600 años. Es quien está en Nibiru, y no solo su existencia, lo que está destinado a sacudir las órdenes políticas, religiosas, sociales, económicas y militares existentes en la Tierra. ¿Cuáles serán las repercusiones cuando, no si, se encuentra a Nibiru? Es una pregunta, lo crea o no, que ya se está reflexionando. Minería de oro. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Existe evidencia de que la minería tuvo lugar, en el sur de África, durante la Edad de Piedra? Los estudios arqueológicos indican que efectivamente fue así. Al darse cuenta de que los sitios de minas antiguas abandonadas pueden indicar dónde se puede encontrar oro, la corporación minera líder de Sudáfrica, la Anglo American Corporation, en la década de 1970 contrató a arqueólogos para que buscaran minas tan antiguas. Los informes publicados, en la revista Óptima de la corporación, detallan el descubrimiento en Suazilandia y otros sitios en Sudáfrica de extensas áreas mineras con pozos a profundidades de 15 metros. Los objetos de piedra y los restos de carbón vegetal establecieron fechas de 35.000, 46.000 y 60.000 AC para estos sitios. Los arqueólogos y antropólogos que se unieron para fechar los hallazgos creían que la tecnología minera se utilizó en el sur de África durante gran parte del período posterior al 100.000 AC.
En septiembre de 1988, un equipo de físicos internacionales llegó a Sudáfrica para verificar la edad de los hábitats humanos en Suazilandia y Zululandia. Las técnicas más modernas indicaron una edad de 80.000 a 115.000 años. Con respecto a las minas de oro más antiguas de Monotapa en el sur de Zimbabue, las leyendas zulúes sostienen que fueron trabajadas por esclavos de carne y hueso producidos artificialmente, creados por el primer pueblo. Estos esclavos, cuentan las leyendas zulúes, entraron en batalla con el hombre mono cuando la gran estrella de guerra apareció en el cielo. Ver el libro Indaba My Children, del historiador y curandero Zulu Credo Busamazulu Mutua.